Dice, por favor vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hebreos capítulo 11 versículo 6. We're going to be reading out of Hebrews chapter 11 verse 6. Bendiga con un fuerte amén cuando ya esté allí. Hebreos 11:6, para la gloria de nuestro trino Dios, dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tome asiento. En este domingo, el último del 2018, les predico con todo mi corazón el mensaje: sobre todas las cosas confía en Dios. Déjeme repetirlo para aquel que no puede oír muy bien. Sobre todas las cosas confía en Dios. ¿Se ha sentido usted en un momento u otro que Dios no existe? ¿Habrá usted pasado por algo grave durante este año que lo ha hecho cuestionar la existencia de Dios? ¿O que Dios simplemente no lo ha escuchado? En un momento u otro, ¿se ha sentido usted solo o abandonado? ¿O acaso en un momento u otro usted ha dicho: ¿dónde estás, oh Dios? Porque no te siento, porque no te oigo, porque no puedo ver lo que estás haciendo. Si usted puede ser honesto, por lo mínimo usted diría sí a una de las cosas mencionadas. La realidad es que toma una persona humilde, toma una persona sincera para admitir sus debilidades y para poder ser transparente ante Dios, pero también para ser transparente ante los hombres. La verdad es que no todos los días sentimos la presencia de Dios, o no siempre nos sentimos fuertes, o nos sentimos espirituales, no siempre nos sentimos que podemos hacer todo, o que nada nos afecta. Hay momentos donde nosotros nos sentimos solos. Hay momentos como creyentes aún maduros, aún espirituales, aún fuertes, donde preguntamos a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué no me oyes? ¿O por qué no me contestas? ¿O por qué no obras? ¿O por qué no haces esto? Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Y cuánto más continuaré viviendo en esta agonía? Y aún más, hay momentos donde sentimos tirar la toalla. Solamente quiero hablarle a gente honesta en esta tarde. Uno siente de vez en cuando de dejar todo, ir por otra dirección, porque lo que uno pasa de vez en cuando nos debilita, nos quita las fuerzas, nos pone en una situación donde no sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder o cómo reaccionar. Si usted nunca ha pasado por las llamas del infierno, usted no me puede entender en esta tarde. Pero si usted ha estado al borde de la muerte, al punto de divorcio, en un hogar lleno de caos, en medio de la pobreza y enfermedad, y no importa lo que uno hace, parece que nada trabaja, usted me va a entender que solo es por la gracia y misericordia de Dios que usted está aquí, que solamente es por su fidelidad que usted está vivo, que solamente es por Él que usted se continúa
que la realidad de la vida cristiana es que aún aquellos con grande fe tienen su día de incredulidad, como aquel padre que clamó, que para mí es el clamor más fuerte de la Biblia: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Aún aquellos que oran, que ayunan constantemente, tienen sus momentos de soledad. Si puedo ser más transparente, tenemos nuestros días deprimentes. ¿Y por qué? Porque llegamos a ser el blanco del diablo. A él de ninguna manera le gusta que alguien busque a Dios. De ninguna manera él quiere que uno prospere espiritualmente. De ninguna manera quiere que alguien crezca. A lo contrario, él desea estancamiento, desorden, destrucción e inclusive muerte. Y por eso le dije, si usted nunca ha sentido tirar la toalla, nunca ha pasado por un infierno, pero cuando usted entiende, debería que estar muerto yo, pero por la gracia y misericordia de Dios estoy vivo. Usted ha pasado por algo, pero ha visto la mano de Dios a través de su vida. Jeremías fue un profeta de lamento, un profeta de quebrantamiento y aún de lloro. Gedeón fue un hombre debilitado por sus circunstancias, que lo único que podía hacer era esconderse de su mundo alrededor. Moisés fue un hombre lastimado por el ministerio, que lo único que deseaba era la muerte. Y puedo mencionar muchos que aún Pablo, entendiendo que ha sido bofetado por el diablo, pero él pudo decir que la gracia de Dios es suficiente para sostenerlo, para levantarlo, para darle poder y la fuerza para seguir adelante, aún en medio del caos que estaba viviendo. Amada iglesia, si todavía no me has entendido, aún los más inteligentes, aún los más sabios tienen su día en que no saben qué hacer o qué responder. Aún los más fuertes tienen su día de quebrantamiento. Escuche, aún los más espirituales tienen su día de duda. El problema no es dudar. El problema es qué hacemos con esa duda. O lo digo de esta manera: el problema no son los momentos de dudas o de debilidades. El problema es si voy a permitir que esas emociones me manejen, o si yo voy a manejar esas emociones. Escuchen lo que Santiago dice. Dice unas palabras bien fuertes sobre la duda en el capítulo 1 del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando uno permite que la duda lo maneje, cualquier cosa lo va a alejar de Dios. Quiero hablarte en esta tarde con todo mi corazón. Sobre todas las cosas, confía en Dios. Porque si usted puede ser honesto en esta tarde, ha habido momentos de duda en nuestra vida. Ha habido momentos donde no recibimos lo que estamos orando o deseando. Hay momentos donde no vemos lo que hemos estado ayunando.
hay cosas que pasamos como seres humanos, que clamamos día y noche delante de Dios y Dios todavía no lo ha contestado. Y eso es lo que hace al pueblo dudar. Les pongo algo bien fuerte y lo digo de mi persona. Yo creo lo que la Escritura dice y aún reto a Dios con respeto. Si tu palabra dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, le digo a Dios: oh Señor, no solamente lo quiero leer, lo quiero ver en nuestros medios. No solamente lo quiero predicar, lo quiero manifestado en nuestra era. Quiero que usted entienda, amado hermano, que Dios es fiel. Y cuando uno sigue perseverando, aun cuando la duda viene a su vida y puede confiar en Dios, Dios obra poderosamente sobre esa situación. En las buenas o en las malas, amado hermano, confía en Dios. Si tienes o no tienes, confía en Dios. En salud o enfermedad, confía en Dios. En riquezas o pobrezas, confía en Dios. Con problemas o sin problemas, confía en Dios. Pon tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es más que capaz de librarnos de cualquier situación. La Escritura nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero Jesús dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció, la iglesia de Jesucristo también vencerá. Cada uno de nosotros tenemos nuestros días de dificultades, cargados de pruebas, debilitados por circunstancias, momentos desesperantes. Pero ¿cómo Dios ve? ¿Cómo Dios nos ve en esos momentos de dudas? ¿Cómo Dios reacciona a nuestra voz de duda? ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios piensa de nosotros cuando llegamos a dudar? Cuando estamos en una situación bien difícil, que lo único que podemos hacer es decir: ¿dónde estás, oh Dios? ¿Cómo Dios ve eso de cada uno de nosotros? ¿Dónde está aquel que prometió a nunca dejarnos y abandonarnos? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué siento este dolor? ¿Por qué mis emociones están todas volteadas? ¿Cómo Dios nos ve en los momentos de prueba? No hay hombre, mi punto personal, en las Escrituras que cumplió su propósito más que Juan el Bautista. Él fue el Elías que iba a venir al Nuevo Testamento. Él fue el puente del Antiguo Testamento al Nuevo. Aún la Biblia dice que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este Juan fue lleno del Espíritu Santo mientras estaba en el vientre de su madre. Predicaba con poder sobre el reino de Dios. Anunciaba y bautizaba para arrepentimiento. Era hombre feroz, sin temor. Confrontaba el pecado de otros y le decía la verdad. Juan fue hombre de propósito, hombre de misión, hombre con unción del cielo, aún antes que naciera. Desde Juan, el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Este es el mismo Juan que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dijo, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Escuche lo que dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También
Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Escuche lo que dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veía descender al Espíritu Santo que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, en medio de su transparencia, dijo 2 veces: y yo no le conocía. No sabía quién era, a pesar que dijo que él no era digno de desatar sus sandalias. A pesar que él dijo que venía uno más poderoso que él, y que este llamado Jesús bautizará a la gente con el Espíritu Santo y fuego. Este Juan, que dio testimonio de Jesús, dudó en Jesús. Juan dijo: es necesario que él crezca y que yo mengue, pero a la misma vez dudó en la misma presencia de Jesucristo. El dudar no es el problema. Dejar que la duda nos controle es el problema. Porque si yo soy controlado por la duda, voy a dejar todo en el camino. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la aflicción, si la duda comienza a manejarnos, dejamos todo, vamos a renunciar, nos vamos a alejar de Dios, vamos a perder toda esperanza que un día saldremos de la situación. A veces somos puestos en ciertas situaciones para hacernos creer más en Dios, para poder ser fortalecidos en el hombre interior, para poder aumentar nuestra fe, para entender que Él es Dios y no hay nadie como Él. Si nunca paso por nada, no recibiré por nada, pero si yo paso por algo, yo voy a recibir algo de parte de Dios. Si nunca has pasado por algo, amado hermano, te digo con respeto y amor, no conoces a Dios. A pesar que Job fue un hombre recto delante de Dios, hombre de oración, hombre de altar, justo e íntegro delante de Dios, no fue hasta que pasó por el fuego que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No fue hasta que después que Jeremías pasó por las altas pruebas que Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan el Bautista vio las maravillas de Dios, miró el cielo abrirse par en par, vio la paloma descender sobre la cabeza de Jesús, escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y este mismo Juan dudó. Toma una persona valiente para decir: yo tengo duda. Toma una persona valiente para decir: yo no puedo, o yo soy débil, o estoy cargado de corazón. Esa es la única manera que Dios puede hacer algo en ti. Es por medio de admitir tus debilidades. Fuera de eso, Dios no puede obrar en tu corazón. Si siempre aparentas fuerte, si siempre dices yo puedo, si siempre reaccionas como nada me afecta, Dios no puede obrar en ese corazón. Pero cuando alguien ha entendido, no es por mis fuerzas, sino las fuerzas de Dios, que yo salgo adelante. No es porque lo que yo conozco, lo que yo sé que yo puedo, es por lo que Él ha dicho sobre mi vida. Jesús constantemente tuvo que tratar con el tema de la duda, porque los discípulos dudaban mucho. Jesús le dijo: hombres de poca fe. En otra ocasión Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? En otras palabras, como dice el mexicano, ya estaba harto
discípulos habían creído en Él, se habían comprometido con Él, pero hubo circunstancias que los hicieron dudar en Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. La palabra clave es sin dudar. ¿Por qué? Porque ellos dudaban. Jesús quería sacar a sus discípulos de lo natural y llevarlos a lo sobrenatural. Aún después de la resurrección de Jesús, la Biblia nos dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Déjeme repetir eso. Después de la resurrección de Jesús, cuando vieron a Jesús, unos le adoraron, pero otros dudaron. La verdad es que en este templo unos adoran a Dios, pero otros dudan en Él. Y más fuerte les digo, hay momentos donde estamos adorando a Dios y hay momentos donde estamos dudando en Dios. Después de Jesús haber comisionado a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus del mundo para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Juan comenzó a dudar en Jesús. Jesús prepara a sus discípulos de la persecución venidera. Les dice que sirvan a Dios sobre todas las cosas. Sana al siervo del centurión, levanta al hijo de una viuda de los muertos. Y Juan todavía dudó. Juan oía todo lo que Jesús estaba haciendo por otros, pero él continuaba en la cárcel, continuaba detrás cuatro paredes. A veces oímos de las maravillas de Dios sobre otros, pero uno piensa: ¿y qué tal yo, Señor? Yo sé que bendeciste a aquel, yo sé que tocaste a aquel, yo sé que sanaste y proveíste por él, pero ¿qué tal a mí? Yo sé que salvaste a su esposo, a esposa, hijo, pero ¿qué tal mi esposo? ¿Qué tal mi esposa? ¿Qué tal mi hijo? O cuando Dios me va a responder, o cuando va a obrar sobre mi vida. Oímos que les va bien a otros, pero ¿qué tal a mí? Todo me va mal. Aunque nos regocijamos en oír los testimonios y los milagros de otros, si solo podemos ser honestos, hay peticiones que tenemos que deseamos que sean contestadas, ¿sí o no? Y aún uno pregunta o dice: oh Dios, sáname a mí, restaura, Señor, salva, perdona, provee, levanta, oh Dios, danos una reforma migratoria, envía avivamiento, mueve los cielos y haz llover sobre mi vida. Tú conoces mi situación, tú conoces mi aflicción. Oh Dios, ¿cuándo vas a obrar sobre mi vida? Y cuando no sucede por lo que estamos pidiendo, orando y ayunando, comenzamos a dudar. Repito brevemente: si usted nunca ha pasado por las llamas del infierno, no me va a entender esta tarde. La escritura con que iniciamos el mensaje dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entiendan lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que todos me entiendan, si Dios contesta o no, sigo confiando en Él. Si me da o no, si tengo o no, sigo confiando en Él. Amada iglesia, sobre todas las cosas, confía en Dios. No limites tu fe, no limites tu confianza en Dios por lo que te puede dar, sino expande tu fe y confianza en Dios por quien Él es. Él es Dios del universo, sentado en gloria
siendo Dios en medio de la prueba, y cuando no lo puedo ver o entender, Él es Dios sobre toda la tierra, el universo y debajo de la tierra. Para mí, la fe significa fuerza espiritual. Cuando no puedo ver nada, tengo fe que un día lo voy a ver. Cuando no oigo nada, tengo fe que un día voy a oír. Iglesia, sobre todas las cosas, confía en Dios. Si va a alabar a Dios, alábelo bien. Ese aplauso no es para mí, ese aplauso es para Dios. Entonces, Juan el Bautista estaba en la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Confrontó a Herodes por su pecado. Se casó con la mujer de su hermano Felipe, llamada Herodias. Ella dejó a su marido por otro hombre. Esto enfureció a Herodes a que alguien le diga: no puedes hacer esto, o no le gustó que alguien lo ponga en su lugar. Yo sé, como hispanos, tradicionalmente no queremos que nadie nos diga algo. No queremos que alguien nos diga lo que es algo de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de cómo estamos viviendo. Déjeme decirle, ese es el espíritu de Herodes, que no le gusta que alguien traiga corrección a su vida, que alguien le diga que eso cría consecuencias o la ira de Dios, o que no está bien como está viviendo. Ese es el espíritu de Herodes que está vigente en el día de hoy. La gente quiere vivir como quiera y no quiere que nadie le reprenda por su pecado. Yo les digo, es mejor que alguien te reprenda por tu pecado que dejarte ir al infierno. Y aunque usted no lo crea, hay consecuencias por el pecado. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Hay varias posibilidades en por qué Juan el Bautista dudó. Por ejemplo, si él era el Mesías, ¿por qué no había restaurado el reino? Porque la gente todavía sufría, porque la gente era oprimida por los romanos. Esta era la creencia de los judíos, de cuando el Mesías venga o llegue, él iba a restaurar todas las cosas. Pero también pudo dudar porque él seguía encarcelado. Si Jesús es poderoso, ¿por qué estoy aquí? Si Jesús es poderoso, ¿por qué sigo estando enfermo? Si Jesús es todo lo que la Biblia dice, ¿por qué no me ha contestado? ¿Por qué mi esposo no es salvo? Mi esposa, mis hijos, ¿por qué sigo pasando por esta prueba? ¿Por qué no tengo? Y parece que nosotros nos encarcelamos detrás de 4 paredes en por qué Dios no ha hecho esto, en por qué Dios no me ha dado lo otro. Aunque Juan estaba en la cárcel físicamente, nosotros cuando llegamos a dudar y dejamos que la duda nos maneje, nos encarcelamos espiritualmente. Por eso el salmista dijo: saca mi alma de la cárcel para que te alabe. A veces, por la duda, por lo que estamos pasando, nos encarcelamos. Y Juan por un instante pensó: si estás haciendo todas esas maravillas por los demás, ¿por qué no las haces para mí? Entienda la mentalidad de Juan. Toda su vida vivía en lo abierto, en el desierto. Nunca había sido confinado a un lugar, y ahora, confinado por 4 paredes, lo deprimió, lo estresó, lo llenó de angustia, y esto es lo que lo hizo dudar en Dios. Se dice, cuando un país quiere atormentar a alguien, lo meten en confinamiento solitario, porque es allí donde eres quebrantado.
tus emociones te ganan, tu mente juega contigo y comienzas a dudar. En mi punto personal, por eso a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles. A veces nos tenemos que sentir, amados hermanos, atrapados, porque es la única manera que vamos a ver a Dios en acción sobre nuestra vida. En este estado, Juan comenzó a dudar en la misma existencia de Jesús. ¿Quién eres? ¿Eres tú o esperamos a otros? Hay gente que se desespera y no puede esperar en el tiempo de Dios, que ahorita está con los pentecostales, mañana está con los testigos de Jehová, después está con los mormones, después se hace ateo o se hace satánico. Y solamente quiero decirte, si Dios te ha contestado o no, Él sigue siendo Dios sobre todos los dioses. Si has visto su mano o no, Él sigue siendo el Todopoderoso. El diablo es poderoso, pero Jesús es el Todopoderoso y no hay nadie como Él. Juan comenzó a decir: eres tú, a pesar que dije, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A pesar que dije que eres el Hijo de Dios, a pesar que dije que eres más poderoso que yo y viniste antes que yo, aunque dije que vas a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, ¿eres tú o esperamos a otros? A veces lo que estamos pasando gana lo mejor de nuestras emociones, de nuestro pensar. ¿Por qué? Porque lo que estamos pasando nos pone en una situación en quien vamos a confiar. Pero toma una persona humilde, una persona sincera, en admitir: yo dudo de vez en cuando. De vez en cuando me siento encarcelado como Juan el Bautista. Yo estoy oyendo que le está yendo bien a todos los demás, pero a mí no me está yendo bien. Y enviamos mensajeros, enviamos a gente para preguntar si es Él o esperamos a otros. Toma una persona humilde y sincera para admitir: yo no soy tan fuerte como me presento, o no soy tan espiritual como digo, no soy de mucha oración, no soy de mucho ayuno, hay debilidad en mí. Les digo una verdad: cuando alguien verdaderamente es de ayuno y oración, humildemente de Dios, espiritualmente maduro o fuerte, no está anunciando lo que es. Por lo contrario, reconoce que sin Dios nada puede hacer, que sin Dios no puede seguir adelante. Dios es el único que nos puede sacar de la prueba. Entienda, no es el dinero, no es la fuerza, no es el poder que nos saca de donde estamos, es la mano omnipotente de aquel que vive y permanece para siempre. Aquel que verdaderamente es de ayuno y oración, lo mantiene privado entre él y Dios. Porque la verdad es, si somos de ayuno y oración, te garantizo que vas a pasar por algo. Si no eres de mucho ayuno y oración, pasarás por ciertas cosas, pero no entenderás lo que te estoy diciendo hasta que pases por un infierno que has querido tirar la toalla. Pero la duda de Juan no lo llevó a la crítica ni a la murmuración. Tampoco dejó que la duda lo controlara. No permitió que la duda lo hiciera dejar su fe. Juan llevó su duda a alguien que pudo resolver todas las cosas, y su nombre es Jesucristo. En momentos de duda, preséntate ante el Rey de Gloria. En momentos de desesperación, clama a Jesucristo. En momentos de confinamiento solitario, expone tus sentimientos a aquel que puede asegurarte que Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Oh, Moisés, bien dile que yo soy quien soy, porque yo soy más que suficiente para sacarlo de cautiverio. Respondiendo, Jesús le dijo:
hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí. Agárrate del asiento. Entienda algo que Lucas agrega a este relato. Mateo no lo menciona. Es que hizo Juan entender que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, y no hay nadie como Él, que Él es más que suficiente para obrar en su vida. Escuchen lo que dice Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a Él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En otras palabras, ante los ojos de los discípulos de Juan, Jesús hizo milagros. Como diciendo: Juan, ¿quieres saber quién soy? Ve estos milagros. Yo soy aquel que preparaste el camino. Yo soy aquel que anunciaba. Yo soy aquel que está conmigo. Y ahora ve, haced saber lo que has visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y cierra con unas palabras fuertes: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel, aunque está detrás de cuatro paredes, sigue entendiendo que yo soy el Salvador de la tierra, que yo soy tu Dios, porque estás allí y vas a salir de allí en el hecho de creer en mí. Era en forma de decirle a Juan: Juan, no dudes en mí, a pesar de lo que vas a pasar. Yo soy aquel que está contigo en medio de esa celda. Y Jesús confirma su existencia por medio de los milagros que hizo. Escuchen, mi amada iglesia, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. La iglesia de Jesucristo es aprobada por Dios cuando se manifiestan las maravillas de Él, prodigios y milagros de Él. Aún Jesús dijo que la iglesia, es decir, nosotros, haremos cosas mayores que Él. Pero cuando no vemos cosas mayores, ni vemos lo que dice la Escritura, la iglesia entra en un estado de duda. ¿Cuánto tiempo has estado en una situación y aún ya no respondes al altar porque dices: Dios no me va a sanar, Dios no me va a responder? Siento en el Espíritu decir: algunos de ustedes se han alejado de la oración porque no han sentido la contestación de Dios. Algunos de ustedes inclusive se han alejado de la iglesia porque sienten que la iglesia es una pérdida de tiempo. Nos encarcelamos espiritualmente y estamos en un estado de duda. La razón que Dios me dio este mensaje es porque es fácil dudar cuando no puedes ver lo que has anhelado ver todo el año, o cuando no recibes lo que has querido. Dios no ha contestado. Parece que todo va mal en peor. Para todos les va bien, pero para mí, ¿dónde estás, Dios? Y siento decirle a alguien en esta tarde: alguien aquí en esta tarde ha tenido temor a solicitar documentos porque cree que no van a ser para ellos, o no hay forma en que puedan arreglar. Y en esta tarde Dios te dice: ven y solicita, porque aunque no haya ley para defenderte, yo te defiendo. Hay ley en el cielo que te protege. Deja de dudar, deja de ver las leyes a tu alrededor. Ven y solicita, porque yo haré algo por ti. Siento en el Espíritu decir: alguien ha tenido temor en aplicar
por un trabajo, lo mismo solicitar, porque siente que la situación en que está no lo van a contratar a usted. Quiero decirte en esta tarde, sal de esas cuatro paredes y entiende que Dios es sobre todo Dios, que Dios es sobre todo patrón, que Dios es mayor que el presidente, Dios es mayor que cualquier cosa. Y si el favor de Dios está sobre ti, con papeles, sin papeles, con récord criminal o sin criminal, con preparación o sin preparación, es para ti. Pero también oigo la voz del Espíritu que dice: has cargado esa enfermedad por mucho tiempo y aún has comenzado a depender más en la píldora que la palabra de Dios. Escuche, y ya has llegado en un momento en tu vida donde ya no puedes responder a la sanidad. Y aún cuando estamos orando para que alguien sea sano, en tu mente te pasa: no va a suceder. En esta tarde siento fuertemente en mi espíritu que Dios va a tocar a alguien poderosamente, va a inundar a alguien poderosamente, y tú vas a poder anunciar lo que has visto y oído, que a pesar que estoy enfermo, Él sigue siendo Dios. A pesar que estoy encarcelado, hoy salgo de esa cárcel. A pesar que he pasado por un infierno, hoy soy trasladado a gloria en gloria. Dios me dio este mensaje porque es fácil dudar cuando no puedes ver lo que has anhelado todo el año. Jesús estaba afuera haciendo milagros. Los discípulos de Juan eran hombres libres, pero Juan estaba detrás cuatro paredes. ¿Dónde está Dios cuando no sientes libertad? Ahora tu mundo ha cambiado. Lo que antes predicabas está delante de ti. ¿Voy a creer en Jesús o no? Todo lo que Juan predicó, anunció, declaró y profetizó, ahora lo tenía que vivir. Déjame decirte, todo lo que nosotros declaramos, predicamos o enseñamos, tenemos que vivirlo. Todo lo que aprendemos de la Biblia, tenemos que vivirlo. Todo lo que oyemos, tenemos que vivirlo, porque si no lo vivimos, nunca vamos a obtener fe. Pero si yo puedo vivirlo, puedo entender que mi fe es fuerza espiritual y que yo saldré de mi presente situación. Puedes ir con libertad y decir: Cristo vive, Él es real, ten esperanza, porque sobre todas las cosas he confiado en Dios. A veces vemos a otros con mucha unción, la habilidad de hacer grandes cosas, y vemos cómo Dios los ha elevado, pero por un instante uno piensa: ¿y qué tal yo, Señor? Lo que no vemos es para poder llegar a ese nivel, tenemos que pasar por fuertes pruebas. Hay demonios esperándonos, y para aquel que no puede oír, hay demonios esperándonos, y para aquel que se tapó los oídos, hay demonios esperándonos. Tenemos que pasar por las llamas del infierno para recibir tal unción. Nuestra fe será probada, tendremos que pagar el precio muy alto. Lo que se nos olvida es: si Dios nos ha levantado a ese nivel, es porque pagaron un precio. Nada viene por gratis. Si no aguantas la prueba, si no aguantas el calor del fuego, no vas a recibir lo que tu alma ha deseado. Y déjeme decirte, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Se nos olvida, así como Dios se mueve, el diablo también se mueve. Así como Dios se manifiesta, el diablo también se manifiesta. Y la razón que pasamos por confinamientos solitarios o celdas o lugares apretados, porque es la única manera que podemos admitir nuestras debilidades. Es la única manera que nos podemos mantener humildes. Es la única manera que no dejamos las cosas que hacemos se nos suban a la cabeza. Es la única manera que podemos depender en Dios. Podemos
admitir las flaquezas y podemos admitir nuestra dependencia total en Dios. La verdad es, no siempre nos sentimos arriba, no siempre estamos volando en las nubes. A veces nos sentimos en el suelo y nos estamos arrastrando. Es fácil dudar cuando no se cumple la palabra profética sobre tu vida, o cuando uno ve bancas vacías, cuando la gente no da de su tiempo, talento o bienes al reino de Dios. Es fácil dudar cuando uno ve que gente no quiere avanzar, no quiere mejorar en Dios, o no quiere obedecer. Es fácil dudar cuando uno ve irreverencia en la casa de Dios, o cultos de oración vacíos. Es fácil dudar cuando uno se siente en una celda o no puede hacer nada de ello. Amada iglesia, hemos pasado por mucho, hemos sido golpeados de diferentes maneras. Uno espera ver una cosa pero ve otra cosa, oramos por ciertas cosas pero a veces vemos lo contrario. Quiero decirte, a pesar de dónde estás y qué es lo que ves y oyes, sobre todas las cosas confía en Dios, porque Él está sentado en majestad y gloria. Jesús hizo milagros delante de los ojos de los discípulos de Juan para que puedan entender que Él es Dios. Y te digo en esta tarde, Dios se manifestará fuertemente sobre este lugar para que nosotros entendamos que Él es el centro de nuevo amanecer, que Él es el propósito por el cual estamos aquí, para que nos levantemos y testifiquemos lo que hemos visto y oído de Dios. Posiblemente no estamos donde queremos estar, pero quiero decirte, no estamos donde estábamos antes. Hemos crecido, hemos escalado, pero sobre todo Jesús es evidente en este lugar y Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Quiero dejarlos con este último pensamiento. Jesús no atacó a Juan por su duda, ni tampoco lo reprendió. Al contrario, le mostró quién era Él. Le mostró quién era Dios. Le mostró que todo lo que Él estaba predicando era real, que todo lo que declaraba, lo que profetizó, era Él mismo que estaba obrando en su vida. Toma una persona honesta, humilde y sincera para decir: yo dudo de vez en cuando. Y cuando puede ser transparente delante de Dios y los hombres, es cuando Dios se manifiesta en gloria delante de tus ojos. Para mí, tengo que terminar, pero escuchen, nos enseña una grande lección de un líder hacia sus discípulos. Que lo vean a él, al líder, sufrir, lo vean llorar, lo vean encarcelado, vean que algo trágico le sucedió por hacer la voluntad de Dios. De ninguna manera Dios lo elevó y hizo ciertas cosas para darles un malentendido del evangelio a los discípulos de Juan, que siempre todo te va a ir bien, que nunca vas a pasar por nada, que nunca vas a sufrir, nunca vas a llorar, nunca vas a tener una prueba. Amado hermano, si usted piensa así del evangelio, está equivocado, porque como cristianos pasamos por el fuego, como cristianos pasamos por altas pruebas, como cristianos a veces nos arrastramos. La única diferencia es que tenemos la esperanza de la vida y amado Jesucristo, el Rey de Gloria. Y aunque de vez en cuando estoy cojeando, Él va a cambiar mi lamento en baile. Un día voy a danzar, un día voy a correr, un día voy a caminar sobre esas pruebas, porque Jesús es mi Rey. El hecho que los discípulos de Juan vieron a Juan sufrir hizo algo grande en el corazón de ellos, que no siempre
somos fuertes. Somos humanos. Lloramos delante de Dios. No siempre uno tiene las palabras exactas o perfectas para decirles. No siempre uno tiene el mensaje adecuado a los oídos del pueblo. No siempre apagamos todo dardo. No siempre es que el golpe rebota de nosotros. La verdad es que a veces ese golpe nos tumba. A veces ese golpe nos deja moreteados. A veces ese golpe nos hace querer renunciar, dejar todo. Y aún preguntamos, ¿eres tú el que me va a ayudar? ¿O tengo que esperar en otro? Y la razón que Jesús hizo el milagro ante los ojos de los discípulos de Juan es para mostrarle a los discípulos que aquel quien Juan predicaba es real. Él vive, Él permanece para siempre. Escuche. Dios me dijo: has predicado un mover de Dios sobre Nuevo Amanecer. Has predicado avivamiento. Has predicado crecimiento. Y aún unos, al escuchar eso por tantos años, han comenzado a dudar. Y quiero decirte que este último domingo del año va a cambiar la atmósfera y algo maravilloso va a suceder. Y este pueblo va a ver que yo soy Dios del nuevo amanecer, que yo estoy contigo, que yo te he llamado. Lo imposible será posible, y aquello que tu alma deseaba haré por ti. Era una lección tan profunda que tengo que terminar, pero escuche. Es para animar a los discípulos de Juan que todo lo que Juan había predicado no ha sido en vano. Pero lo que me fascina de Jesús es que antes que Jesús termina con este relato de Juan, es decir, la duda de Juan, Jesús exaltó a Juan públicamente y dijo que no había más grande que Juan el Bautista. Siento fuertemente decirte, Nuevo Amanecer, aunque hemos llorado, aunque hemos sufrido, y sí, hemos dudado de vez en cuando, en esta tarde Dios va a exaltar al nuevo amanecer. Y Dios te dice: no temas, manada pequeña, porque le ha placido al Padre darlos el reino. Verás mi mano de poder sobre tu vida en esta misma tarde. No es como muchos que los sacaré adelante, sino es con los pocos. Aunque te has debilitado por circunstancias, hay un guerrero viviendo en ti. Y aunque te has sentido encarcelado, hoy hablo libertad a tu vida. Hablo puertas abiertas, hablo milagros del cielo, hablo prosperidad, hablo restauración y salvación. Y quiero decirte, Nuevo Amanecer, que tus enemigos verán la salvación de Jehová sobre tu vida, y todos verán que yo soy Dios del nuevo amanecer, porque el crecimiento viene, milagros, prodigios y señales vienen, y en esto sabrán que yo estoy en medio de ustedes. Amada iglesia, este año hemos sufrido, pero también hemos sido bendecidos de parte de Dios, y quiero decirte, lo mejor está por venir. Este año se termina, el 2019 entra. El único que puedo decirles este último domingo del año, iglesia, sobre todas las cosas, confía en Dios. Venga lo que venga, continuaremos como iglesia a confiar en el Rey de Gloria.
Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida. Separados de Él nada podemos hacer. Y en esta tarde siento fuertemente en mi espíritu, Jesús no reprendió a Juan por su duda, a lo contrario, lo exaltó públicamente. Y en esta tarde siento un levantamiento del pueblo, siento una obra de parte de Dios. Y allí donde usted está, por favor no pase el altar, porque vamos a participar de la mesa del Señor. Si en cualquier momento de su vida usted ha dudado, usted se ha debilitado, usted ha pasado por pruebas, usted no ha sabido qué hacer, no siempre se ha sentido fuerte, usted ha pasado por algo que lo ha hecho llorar, quiero invitarle que se ponga de pie allí donde estás. Señor amado, tú ves vuestro corazón, tú ves vuestro sufrir, tú ves vuestro quebranto, y tú ves, Señor, que todavía estamos aquí con luchas y pruebas, pero seguimos estando aquí. Y la verdad es que a veces ni queremos ir. La verdad es que de vez en cuando nos sentimos cansados. De vez en cuando oímos tanta palabra que uno ahora no la recibe. Pero ahora, Señor amado, como señal, me pongo de pie en decir: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor amado. Obra en mi corazón poderosamente. He declarado tus maravillas. He visto y he oído de tu gloria. Y ahora, Señor, muéstrate. Revélate sobre mi vida. Que todo lo que yo he oído, lo que he profetizado, predicado, declarado, leído, lo que he enseñado a mi pareja, a mis hijos, a mis vecinos, a mi alrededor, que se cumpla en mi vida. Señor, hoy, Señor, manifiéstate. Adore al Señor, iglesia. Lo único que Dios quiere hacer en nuestros medios es exaltarnos.